Señores, tal cual lo habíamos anunciado, con mucha alegría estamos recibiendo al médico psiquiatra, psicoterapeuta, el doctor Esteban Acosta, con él. Y en el Pago de Acosta, no hay ni una Acosta, con él vamos a estar poniendo la mañana en camino. Hola Esteban, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Bueno, a mí me encanta que venga, porque debía agregar buen día, bienvenido y mucho gusto, porque no nos conocíamos, ¿no? Bueno, yo, ¿sabés qué? Ando con ganas de conversar con vos, junto con los oyentes, porque cada tanto nos viene esa catarsis, no estoy adjetivando, Mira, hoy viste la tapa del Observador, la tapa del País, porque resulta que se mató el Morro, ¿no? Se mató a alguien que conocemos, pero antes que nada, o junto a todo eso, se mató otro joven varón de 30 años, ¿no es cierto? Pero también ayer, hoy y mañana nos vamos a enterar de que alguien, un varón seguramente, mató a su mujer o a su ex compañera. Sí. Un alto porcentaje después también se matan, hablando. Pero también nos volveremos a enterar dentro de 15 días que un sacerdote abusó de niñas mientras iba a visitar a la madre de estas y le llevaba alcohol y dinero. O que eso mismo ocurrió en la casa que está a la vuelta, perpetrado por el abuelo de los gurises, o el propio papá, o la pareja de la mamá, y nos enteramos de que todavía hay compatriotas nuestros que fueron asesinados, torturados, y sus cuerpos desaparecidos, y aún están bajo nuestra tierra por la que andamos vos y yo todos los días, y los responsables de esos crímenes no quieren decir que hicieron. Es decir, el mal existe. El mal existe, ¿no? Y convive con nosotros, y nosotros formamos parte de esa película. ¿Y por qué somos capaces de dañar? ¿Y por qué somos capaces de dañarnos? ¿Y dónde hay que encontrar explicaciones si es que, mirá qué absurdo llego, si es que se trata de encontrar explicaciones? Uh-huh. Viste que empezaste refiriéndote a los titulares de los diarios de hoy y también a los titulares de los espacios de radio de la mañana. El tema del suicidio de este muchacho, un varón joven, deportista, una persona muy simpática, y su fallecimiento por la propia decisión, por una aplicación de la violencia contra sí mismo, es algo que nos mantiene en vilo, que no termina de borrarse. Es algo que le cuesta encauzarse en el camino del olvido, del duelo, del procesamiento, de la resignación. Le cuesta mucho, pasan los días y parece que el tiempo no transcurriera. Y entonces, además de pensar en las causas y en esa dialéctica entre el bien y el mal, el yin y el yang, los impulsos vitales y mortales, además de eso tenemos que admitir que para nosotros como sociedad termina siendo un espectáculo. Es decir, algo que cuando se presenta frente a nuestros ojos no podemos dejar de mirarlo, es algo insoslayable, algo que moviliza nuestros temores, que nos llena de preguntas y que nos genera culpa. Culpa. Sucede esa cosa tan atroz y algo en nosotros siente que podríamos haber hecho para evitarlo, haber hecho algo. Incluso yo leí algún titular que decía de este muchacho fallecido, que él pedía ayuda y nadie lo escuchó. Uh-huh. Sí, eso sí. De alguna manera nos llena de culpa a todos, o no deja de ser un elemento acusatorio, ¿no? Y no termina de desaparecer el fenómeno. Entonces, creo que la irrupción de la violencia y del mal es algo insoslayable, algo tan atrayente que no podemos dejar de mirar.
¿Existe entonces el mal? Claro, porque a la sociedad se podría decir que la mueve un par dialéctico de fuerzas contrarias, el yin y el yang, el bien y el mal, los impulsos vitales, constructivos, creativos, de amor, e impulsos destructivos, violentos, de separación, de detenimiento, impulsos mortales, ¿no? La pulsión de muerte. Lo que mueve la sociedad también está dentro de nosotros. Uh-huh. Nosotros tratamos de ignorar o de suprimir o de modular todo lo negativo, todo lo que en nosotros hay de impulsos nefastos. Pero cuando sucede algo así, nos terminamos viendo reflejados en el evento. El evento moviliza nuestro propio interior y nuestros contenidos ajenos a la vida, a la positividad, al amor, a la lucha. Entonces nosotros nos sentimos interpelados por actos como ese. El mal existe y está dentro de nosotros. Y se podría decir que en todos nuestros vínculos, en todos, nosotros somos ambivalentes. Somos preferentemente buenos, en el mejor de los casos, y un poquito malos siempre, en todos. Una vez le hicieron un reportaje a Freud, cuando Freud ya estaba viejo, un reportaje que fue muy famoso allá por la década del 20 en Londres. Imagino aquel Londres de la década del 20. El reportaje es muy convencional, un periodista muy famoso con su libretita sacando notas, y todo transcurre de una manera muy dentro de lo esperable, uh-huh. Hasta que finalmente termina, el periodista cierra sus notas y Freud lo acompaña a la vereda, lo acompaña al auto en la noche de Londres. Él era un viejo ya de pantuflas, con una robe, ya estaba enfermo, tenía un cáncer, y lo acompaña chancleteando a la vereda, y ahí quedan en una charla diferente, claro. Off the record, mucho más distendida y eso. Y ahí el periodista le vuelve a preguntar, le dice, ¿usted fue feliz? Y él dice, conocí el amor, el reconocimiento público, me gustaba mi trabajo, pero todos mis vínculos fueron muy ambivalentes, dice Freud. Es difícil ser feliz cuando uno es tan ambivalente en términos afectivos. Y entonces dice algo increíble. La única relación no ambivalente la tuve con mi perro. Y a veces yo creo que es así, que el perro que siempre te mueve la cola y que se adapta a tu estado de ánimo, y siempre te devuelve como algo grato, pero entonces tal vez genere vínculos que no son ambivalentes. Pero la mayoría de los vínculos humanos, en la medida en que en un cierto sentido nos frustran o nos defraudan, o nos obligan a controlar nuestro narcisismo. Entonces, en ese sentido, en esa cuotita de frustración que todos los vínculos tienen, existe la ambivalencia. Uh-huh. Pero la ambivalencia, porque pensando en el perro, ¿no? Cada tanto hay como una reivindicación de que el perro es la posta, ¿no? Por todo esto que vos señalabas. Sí, pero viste que del perro yo soy el amo. Por supuesto. Entonces, lo que realmente de pronto queremos es ser amos, ¿no? Claro. Esa es una aspiración que le llamamos narcisista. Claro. Aparentemente nos relacionamos con alguien, con una persona, en ese caso con una persona animal, pero en realidad el otro es un espejo de nosotros mismos. Siempre es un vínculo de uno con uno mismo, ¿no? Donde el yo es el amo, ¿no? Por supuesto, es así, pero así no son los vínculos sociales, interpersonales. Entonces la vida real nos expone a un conjunto de frustraciones y a una circulación de la violencia, de la soledad, de la desesperación, además de la introducción de otras variantes, como es el tema del alcohol. En la sociedad uruguaya hay dos elementos que son muy importantes. La composición etaria, el hecho de que es una sociedad muy vieja, uh-huh.
Este tipo de sociedades tienen índices suicidarios mucho mayores. Pero para acá me obligo a hacerte un punto, porque seguramente alguien nos está escuchando, pero Esteban, no necesariamente la mayoría de los que se quitan la vida son mayores, son viejos de edad. Sí, la mayoría de los que se quitan la vida son viejos. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. ¿No hay un sesgo fuerte de jóvenes que...? No, lo que pasa es que los jóvenes mueren muy poco. Entonces, las causas de muerte de los jóvenes son dos causas donde la pulsión autodestructiva, claro, el tánatos, la pulsión de muerte, este afán de destrucción y de violencia prevalece, que son la accidentología y la suicidología. Perfecto, entendido. Es decir, los jóvenes que mueren poco, los pocos que mueren, es frecuente que lo hagan por suicidio y accidentes. Hablabas de dos asuntos que prevalecen en Uruguay. Por un lado, una población envejecida, ¿envejecida es el término? Sí, es una población envejecida. Las personas de más de 60 años son un altísimo porcentaje de la población. Esa composición etaria de la sociedad se correlaciona con altos índices suicidarios. Además está el tema del alcohol. Existe una circulación fabulosa del alcohol en nuestra sociedad, y eso también se correlaciona con el alcohol, con el suicidio. A ver, desarrollame esa idea. Y bueno, eso es un dato estadístico. De cada... Pero tú dices que facilita el mal vínculo con el alcohol. Sí, hay dos tipos de realidades. Una es que estadísticamente de cada 10 suicidios consumados, 7 se han realizado con alcohol. Entonces es un dato muy ¿Cómo se ha realizado? relevante. ¿Que la persona estaba bajo los efectos de...? Sí. Y es evidente que el alcohol y las drogas están también detrás de todas esas conductas que tú mencionabas, la violencia doméstica, los abusos, los temas de género. Sabemos que está involucrado el alcohol y también otras drogas, pero la droga prevalente en nuestro país es el etanol, porque su consumo es legal, incluso alentado, publicitado, ¿no? Claro. Entonces nosotros sabemos que el alcohol modifica el temperamento de las personas y las hace más propensas a la violencia, a la destrucción y también a la autoagresión. Hay algo que señalaste sobre lo cual me gustaría conversar un poco más, y tiene que ver con, bueno, tomando como puntapié inicial esa entrevista a Freud de la que hablabas, las frustraciones, ¿no? La ambivalencia en las relaciones, todas en mayor o menor proporción. Pero ¿acaso nosotros, los seres humanos, no deberíamos convivir y aceptar con cierto grado de naturalidad cierto porcentaje de ambivalencia en las relaciones y por ende de frustración en los encuentros con los otros? Quiero decir, ¿no forma parte de la lógica de ser humanos? Y si es así, ¿por qué sin embargo nos afecta tanto? Eso que es tan propio de los humanos, es como que es como que el león se asustara del rugido de la melena. Pero si sos león... Somos humanos cuando somos reflexivos, cuando somos bondadosos, cuando logramos que predomine en nosotros la conducta que está regida por el sentido común, por el altruismo. Entonces somos humanos. Pero también somos humanos cuando tenemos comportamientos egoístas, violentos, de dominación. Cuando somos, también es de humanos el racismo, también es de humanos la discriminación sexual, es decir, también son comportamientos humanos. Humano es todo. Un amigo dice algo interesantísimo, habla de la mente grande y la mente chica. La mente grande vendría a ser la corteza cerebral, nuestro pensamiento reflexivo, los valores, todas las formas éticas y morales que
que filtran nuestra conducta y cohíben la violencia y cohíben la irrupción del egoísmo y de la agresividad, ¿verdad? Y por el otro lado, lo que él llama la mente chica, pero que ahí está y está siempre operativa, donde están pulsiones mucho más primitivas, mucho básicas, muy básicas y crudas. Fíjate, retomando un poco el inicio de cómo este tema de la muerte desgraciada de este jovencito de 30 años, un deportista, cómo nos ha conmovido a todos. Y parece que no terminamos de dilucidar el asunto. Vos fíjate cómo la violencia y todas las pulsiones nefastas son tan atrayentes que yo me he preguntado a veces a cuántos homicidios he asistido a través de las películas y de la televisión, a cuántos suicidios, a cuánta violencia en las películas y también en el informativo, que promete ser un reflejo de la realidad social. Siempre hay un espacio para la violencia, para el abuso, para la irrupción de las pulsiones más nefastas. Siempre hay. Y eso nos cuelga. Nosotros nos enganchamos con ese tipo de contenidos, reflejando que eso está dentro de nosotros, que no somos inocentes. Uh-huh. Así que lo humano... Que seduce, todo. Que atrae, eso dices. Claro. Y atrae porque como un contenido personal, yo prefiero negarlo, o evitarlo, o desalojarlo por la represión hacia el inconsciente. Prefiero no estar sabiendo, no estar enterándome todo el tiempo que también puedo ser malo, que en mi mente chica también soy violento y también soy individualista y también soy segregacionista, ¿entendés? Sí. Yo prefiero no admitir eso, pero cuando me lo muestran de afuera no puedo evitar, no puedo soslayarlo. Bueno, esto último que acabas de decir me parece interesante para que nos ayudes a compartir con nosotros tu idea acerca del siguiente tema. Hablemos de la violencia machista, de la violencia patriarcal y que llega al más alto el peldaño más alto de su escalera, que es el femicidio, es decir, matar a esa persona, ¿no es cierto? Y yo veo que cuando se abordan estos temas hay un número grande de varones, yo estoy justamente en el otro costado, que cuando un individuo, un varón, un hombre, mata a su esposa o a la que fue su novia o las distintas variantes, enseguida el argumento es... aplica para el femicidio y aplica también para otras formas de abuso y violencia sobre otras personas y en particular sobre mujeres, sean estas mayores de edad o incluso menores de edad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el argumento que yo entiendo que es un argumento liberador para quien lo maneja, que te deja fuera de la película? Es ese monstruo, ese individuo, esa bestia. ¿Qué tiene que ver conmigo? Nada. No me representa, no me une ningún hilo, porque yo jamás, en ninguna circunstancia, sería capaz de matar a una mujer o violentar sexualmente a una niña. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra lectura, quiero ser ético contigo y con los oyentes, de la que yo participo, y es que sostiene algo distinto. Si bien yo no llego a ese límite, no subo tan alta la escalera, también sostengo una escalera en la que de pronto yo, con conductas mucho más pequeñas, presuntamente inocentes y hasta a veces divertidas, puedo ejercer comportamientos que contribuyen a ese gran derrotero, y que tiene que ver con que me puedo dar el lujo de abordar a una mujer solo porque luce un escote que a mí me resulta atractivo, o puedo compartir en mi grupo de amigos de WhatsApp fotografías atrevidas de mujeres que, si razono un poquito, veo que tienen la edad de mi nieta o de mi hija, y que por lo tanto me ponen a mí como protagonista también del asunto. ¿Dónde deberíamos ubicarnos según tú?
Nosotros como individuos es casi imposible que un varón no haya cometido algún acto sexista nunca en su vida. Es prácticamente imposible. Habría que convocar a todo el mundo a la autocrítica para que lo admitan, que tenuemente o más exageradamente todos hemos incurrido en eso alguna vez y todos deberíamos disculparnos por eso. Pero cómo conseguir que colectivamente todos hagamos una autocrítica es muy difícil. Me remito a dos aspectos fundamentales que siempre los busco y los utilizo. Uno es el folclore, o sea, lo que está en nuestra cultura desde hace muchos años, las canciones populares que vienen rodando en el tiempo y que por algo se han reproducido, han tenido éxito. Podría referirme también... Se han arraigado, digamos. Sí, se han arraigado. Podría también referirme a algo que tú conoces mucho, que son los cuentos infantiles, que también están llenos de este tipo de elementos sexistas y discriminatorios y de menoscabo de la mujer y de control y de sumisión y todo eso. Pero ahora se me ocurrió acordarme de una milonga que cantaba Edmundo Rivero. La encontró en el bulín y en otros brazos, pero el hombre tranquilo y sin cabrearse le dijo al gavilán: puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y después la cosió a puñaladas. Sí. Y eso lo cantaba todo el mundo. O aquel que las trenzas de mi china, como decía, las traigo en la maleta, y había matado a la mujer y al amante. Entonces, perdón, y estaba en la legislación, porque la legislación, recogiendo una antigua tradición del derecho románico, consideraba un atenuante de enorme valor el rasgo pasional del homicidio. Entonces, crímenes pasionales, los crímenes pasionales, ¿no? Pero eso era un atenuante, claro, para la pena. Hoy se considera un agravante matar a la compañera, pero entonces, si aquello era debido a un engaño o a la falta de obediencia de esta persona, entonces se consideraba que el homicidio había sido cometido en un rapto de pasión y eso constituía un atenuante. Esteban, todavía es frecuente que ante estas circunstancias y ante estos crímenes haya, sin que ese sea el objetivo aparente, una especie de justificación diciendo: parece que ella lo engañaba. Bueno, entonces ahí está el rasgo pasional que de alguna forma algunos sectores, los más atrasados culturalmente, todavía lo admiten como un valor atenuante. Y respecto del femicidio, es interesante también ver cómo en general hay un doble crimen en esos casos. En casi todos, yo he tratado de prestar atención a eso, casi siempre hay un doble crimen. Va seguido del suicidio. Sí, en alto porcentaje. Acaba de ocurrir, ¿verdad? Sí, sí, otro caso de una mujer que fue asesinada por su expareja. También hubo un suicidio, ¿no? El hombre se mató y la mujer murió después. Ahí está. Muchas veces... una mujer cubana viviendo en Uruguay. Bueno, muchas veces el suicidio no logra consumarse, pero se trata de intentos de autoeliminación graves. Esto nos lleva también a admitir, tenemos que reconocer que el suicidio es un crimen extremadamente violento. Constituye un crimen, es el crimen de sí mismo. Entonces, digo porque... Pero ¿qué lectura habría que hacer en ese encuadre, digamos? El hombre que mata a la mujer y después se mata, una especie de arrepentimiento por lo que hizo, o, como sostienen algunas, otro gesto de poder y soberbia. No, la irrupción de la violencia y de la destrucción, de la pulsión de muerte, el afán de destrucción, de desintegración de todo, irrumpe y toma el control de la conducta, generando muerte por doquier. Es decir, claro, heteroprovocada y autoprovocada. Lo que quiero es incluir al suicidio dentro de los crímenes de violencia,
Porque como existe esta tendencia de la sociedad, vos sabés que una de las tribunas del Estadio de Nacional lleva el nombre de un muchacho, un futbolista, cuyo mérito más significativo es haberse suicidado. La tribuna se llama Abdón Porte y es el nombre de un muchacho que era jugador de Nacional y cuando perdió la titularidad en el primer equipo fue al centro de la cancha calladamente, solito, con un arma y se suicidó, se quitó la vida en el campo de juego. Y la respuesta social, nuestra respuesta, la del conjunto social, en este caso una institución, fue que llevara a su nombre una de las 4 tribunas del estadio. No hay ninguna tribuna que se llame Artime o Hugo de León o Manga, pero sí hay una que lleva el nombre de ese muchacho. Tenés obviamente una mirada crítica para con ese gesto, ¿no? No crítica, bueno, porque gesto. Yo soy parte de la sociedad y me reconozco que yo también quedo como atemorizado, con el alma en suspenso y lleno de preguntas. Perdona que sea aparentemente poco amable contigo, ¿no? Y mucho más porque estás en mi casa y acabamos de conocernos. Pero recién yo te dije, ¿tenés una mirada crítica? Me decís, bueno, crítica no, porque yo formo parte de la sociedad. Pero, ¿por qué no tener miradas críticas sobre cosas que yo mismo hago? Porque si no quedaría la cosa de que como yo estoy adentro, no tengo la capacidad de mirar mi... Sí, bueno, autocrítica entonces. Ahí está. Y autocrítica. Creo que como sociedad no me siento aparte o por encima, pero creo que nosotros... volviendo al Club Nacional, que es uno de los grandes equipos de nuestro medio, hemos estado viendo el drama de un jugador que por su relación con el alcohol, nos presentaba el espectáculo de la destrucción de su vida, de la destrucción hasta el borde mismo de la muerte, y eso nunca tuvo tanta relevancia ese muchacho, nunca fue tan famoso, nunca tuvo tal presencia en los medios, como cuando nos exhibía su destrucción. Mucho más que cuando era un deportista. No quiero dejar exitoso. afuera a nadie en esta charla. Aludís a Fabián O'Neill. Sí. Bien. La tribuna cantándole borracho. Sí, ¿no es cierto? Y las murgas, murga sí. que ganó ese año, hacía una imitación del muchacho, que lo que fue un extraordinario futbolista, de la selección uruguaya, de Nacional, de la Juventus, pero pareció que lo más trascendente, lo que se quedaba con nosotros como sociedad, lo que no podíamos suprimir, superar, era el espectáculo de su destrucción. Y así también el propio Diego Maradona, es muy difícil ser más grande que Maradona, pero la persistencia que tuvo Diego, digamos, en los medios, mostrándonos también el espectáculo triste de su destrucción, de su lento suicidio, digamos, de su destrucción autoprovocada. Sí, de su suicidio en etapas, además. Claro, ¿no? era primera plana siempre. Eso siempre era algo que vendía más que ninguna otra cosa. Pero eso habla de quién y de qué. ¿Qué nos quiere decir habla estos de nosotros, hechos que tú de señalas? De un aspecto nuestro. Quiero reiterar que lo humano es todo. Esto también es una característica humana. Esto también es un componente humano de nosotros, como individuos y de la sociedad en la que vivimos. Esa seducción, esa fascinación que nos producen estas pulsiones crudas, la irrupción cruda de la violencia. Por eso, de todas las películas posibles, elegimos, la sociedad elige las películas que canalizan este tipo de contenido, ¿no? Y están dentro de nosotros. Un punto ahí. De todas las películas elegimos las que canalizamos estos contenidos. Y no podríamos estar frente a un hecho, ni hablar legítimo, pero a riesgo, que incluye cierta dosis de sabiduría, de tener una especie de catalizador, que para lo cual la ficción o lo simbólico adquiera ese rol de sacarme de encima toda esa violencia que tengo dentro para justamente yo no ejercerla en mi vida, porque convengamos que hay muchos gestos y actitudes de esta naturaleza, pero también convengamos
que la inmensísima mayoría de las personas ni abusamos de niños, ni asesinamos a nuestras novias, ni le pegamos, ¿no? Claro. Quiero decir, ¿no será que lo necesitamos tener? Lo tiro porque vos me estás moviendo la cabeza, ¿eh? Sí. Y también un poco el corazón. Necesitamos entonces que haya una tribuna con el absurdo nombre de alguien. Todo eso se llama catarsis. Bueno, hoy en el principio usé el término. Y el teatro griego a las escenas horripilantes las representaba en otra plataforma que era móvil. Deus es máquina. Era móvil, tenía unos elementos que podían moverse con cuerdas y eso se adelantaba hacia el proscenio como si uno adelantase la palma de la mano para mostrar algo sangrante o algo horripilante. Se adelantaba hacia los espectadores esa plataforma móvil y exhibía el crimen, la crueldad, el homicidio. La función era generar una movilización de ese tipo de condiciones que habitan en nuestro interior, en la mente chica, como decía este amigo, y que nos horroricemos de nosotros mismos también, claro, ¿no? Que eso contribuya a mantener cohibidos y mantener serenados esos contenidos nuestros. Por supuesto, la función catártica es así. Y nosotros en general, sobre todo cuando nos reunimos con otras personas, es decir, si estamos solos, es probable que estemos a merced de nuestras más bajas pulsiones. Si nos reunimos, los grupos humanos, las instituciones, cuando nosotros funcionamos de un modo más gregario y más colectivo, hacemos prevalecer lo creativo, lo constructivo, los puentes afectuosos de amistad, de solidaridad, la compasión, por sobre la pulsión de muerte y de destrucción. Cuando nos quedamos aislados, frustrados y encima inundados por drogas como el alcohol, que lo que hace es debilitar nuestros filtros morales, quedamos a merced del otro componente, que también nos habita, que también es nuestro, que también es humano. Algunos mensajes llegan. El bien y el mal es creación humana, somos una especie muy territorial y violentos al ser la única especie que se proyecta en el futuro. Al estar lleno de incertidumbre, el futuro nos saca el hombre primitivo, aquel que solo conoce la violencia, lo dice Omar. Hola, buen día. La información a desarrollar es si el suicida es una persona alcohólica o si utiliza la bebida para ese momento. Puntualmente sobre esto, ¿tenés algún dato? Las dos cosas. Bien, entonces te leo un par más, ¿sí? Dice Carlos, las 2 o 3 veces que pensé en suicidarme fue con resaca moral, entre comillas, de alcohol. Esto lo dice Carlos. 099-894-987. Lastimosamente tengo un familiar muy allegado preso de una adicción desde sus 18 años. Hoy continúa con ella con 43. La droga va de la mano con el alcohol. Eso no le impulsó nunca a dañar a su esposa e hijos. El daño familiar ha sido convivir con ese flagelo. Ya con 2 intentos de autoeliminación. Nadie te da un camino a seguir. Bueno, leo uno más. Ale, bueno, este es otro tema, lo dice Estela, pero ya que arranqué. Ale, que miserable criticar a la Intendencia por la distribución de alimentos recolectados. Esos miserables tendrían que encargarse de la gente que va a ollas, familias enteras que han quedado sin trabajo, o el seguro de paro que cobran es una miseria. Les tendría que dar vergüenza que la gente pase mal, lo entiende Estela. Los mensajes llegan a través del 099-894-987. Esteban, con la franqueza que ya empezó a jugar en nuestro vínculo. Tengo que mandar una tanda, pero también sé que estás un poco apretado. ¿Qué hago? Adelante. ¿Voy a la tanda? Y todas estas cosas, Esteban, además de psicoterapeuta, vos sos psiquiatra, sos médico psiquiatra, ¿verdad? Entre otras cosas, tenés la herramienta de la medicina para tratar de mejorar, solucionar, aplacar, curar, no sé cuál es el término, determinados rasgos patológicos de nuestra conducta. Para alguna de las cosas que estamos manejando, ¿no hay remedios?
Vamos al corte y lo vemos. Estamos poniendo la mañana en camino. Último tramo de la charla con el doctor, el médico psiquiatra Esteban Acosta. Esteban, algunas preguntas llegaron del público, algunas reflexiones, algunos comentarios, ¿no? Sí, yo ya me había fijado en que tu audiencia escucha de esa manera, tan atenta, tan involucrada, y todos los comentarios son muy, muy atinados. Y viste cómo la gente trajo también sus propias experiencias, sus propias referencias acerca de la vinculación entre el alcohol y la violencia, ¿no? Agrego la que envía Tabaré, dice: qué lindo y edificativo es escuchar estos temas en la radio, sin morbo, sin interés de provocar rating, con solvencia y buenos enfoques. Qué lindo es que nosotros, la audiencia, nos sintamos parte. Mi alegre felicitación, esto lo firma Tabaré. Qué sí. bueno. Bueno, de eso se trata. Si me pide una definición de cuál es mi trabajo, diría que se trata de eso. Bueno, algunos comentarios habían quedado a propósito del hombre primitivo, del que hablaba un oyente. A ver alguien que señala de los problemas del alcohol y de la adicción, y cómo ya, sin llegar a los límites de la violencia en su más alta exposición, el convivir ya implica sometimiento a conductas de violencia, ¿no? Claro. Permanentemente, y esa sensación de que la persona en particular ya ha intentado matarse 2 veces, pero nadie te da un camino a seguir, en fin. Porque el alcohol es un anestésico, se dice en neurología que sigue la marcha jacksoniana, es un trámite, digamos, que describió Jackson, un neurólogo inglés en el siglo XIX, que va inactivando estructuras anteriores, o sea, las más de adelante, y superiores, las de más arriba y más adelante. Concretamente, lo primero que inactiva es el lóbulo prefrontal. Ahí están... El alcohol. Ahí están nuestras inhibiciones, pero también ahí están nuestros valores, nuestra estructura ética. Ahí está los aspectos superiores de nuestro esquema valorativo, de nuestro esquema axiológico, como es la compasión, la piedad, la solidaridad. Entonces, al desactivar ese tipo de estructuras antes que nada y permitir que tomen el comando estructuras más primitivas, como dice este oyente tan lúcido, la violencia se apodera de nosotros. No de una, al principio cierta psicorrigidez, cierta explosividad emocional, cierta hiperemotividad, que nos hace como si fuéramos actores que sobreactuamos, ¿verdad? Sobreactuamos emocionalmente con alcohol. Eso puede llevar a que algunas personas se sientan mejor, liberadas, más propensas a la risa o a la expresión corporal de sus afectos, pero con un poquito más de alcohol, y sobre todo con ciertos alcoholes, el vino particularmente, sí, es muy oscuro el pegue del vino. Aparece lo otro, aparece la obcecación, la psicorrigidez, la hostilidad, la procacidad y la violencia. No podemos no reconocer eso. Como lo dije como al pasar, y cuántas personas lo tomaron, para que veas quiénes nos escuchan, y cómo la verdad genera eso, ¿no? La gente se queda con eso y te devuelve cosas. Yo creo que ese es un constructo fundamental. Cuando fuimos a la pausa me dijiste que desde el punto de vista médico, ¿qué hay para resolver estas cosas? ¿Cómo se puede contribuir a mejorarlas? Yo te digo, la solución de este tipo de problemas que hacen al colectivo, he tratado durante esta entrevista tan agradable de siempre hacer mención a que es un tema de la sociedad, de acuerdo, ¿verdad? La sociedad, las soluciones de lo social, o sea, las soluciones de las cuestiones inherentes a la polis, que es la población o el pueblo, son políticas. Entonces, sería un retroceso votar una ley que permite que, habiendo bebido alcohol, manejemos,
después de que habíamos desarrollado el hábito de no hacerlo, si bebe no maneje, qué disparate retroceder en eso y decir, aunque hayas bebido podés manejar. Ahí el médico, imagino que también el ciudadano toma y expresa prístinamente una posición, digamos. Por supuesto, porque nosotros sabemos que la accidentología colinda con el suicidio. Claro. Y con el homicidio. Porque esto lo sé por lectura, lo sé por una perspectiva teórica y lo sé porque trabajé 24 años como psiquiatra en un CTI. Mira qué interesante, la accidentología colinda, o sea, es prima hermana, anda en el barrio cercano. Es más que prima hermana, es hermana. Bien. Vive al lado. Recuerdo... En el CTI veía despertar de los comas a gente que había sido protagonista de accidentes mortales y sin que les indujese, sin que les sembrase yo la idea. Arrancaban diciendo, yo estaba en tal situación, recién divorciado, tenía dificultades para ver a mi hijo, y mi trabajo era inestable. Es decir, la persona te relataba la situación, el cuello de botella en que se hallaba, y como reconociendo que el accidente era una consecuencia de ese nudo existencial, y bueno, y la presencia de alcohol en los accidentes, sobre todo en los que terminan muy mal, y la vinculación de eso con la violencia, con el exceso, el exceso de velocidad, agarrar un autito en la ciudad y ponerlo a 100, rifándose las esquinas. Es una mezcla de aspiración suicida y homicida. Entonces... Conviven muchas veces, por ¿no? supuesto, claro que sí. O las veces, las decenas y tal vez más que eso, de veces en que uno sabe, porque trabaja en esto, de que ese accidente en realidad fue una aspiración suicida. Y claro, en este momento, como siempre que hablo de estos temas, se me vienen personas a la cabeza, ¿no? Sí, a mí también se me vienen personas a la cabeza, quizá la misma, ¿no? Obviamente no hemos hablado de esto, y ni siquiera voy a usar el nombre propio, pero yo recuerdo que un tiempo atrás hubo un suicidio muy conocido, porque la persona era muy conocida, del ámbito político fundamentalmente, y recuerdo que se ejerció toda una hipótesis acerca de que hubo un asesinato en realidad, ¿no? Esto ya forma parte de otra charla que otro día podés venir a ayudarnos. Es como siempre los acontecimientos más comunes, históricamente comunes entre los seres humanos, a veces necesitan, para ser aceptados o que logren cierto interés, de darle perfiles de confabulación y otros ingredientes para que solo así puedan ganar mi interés, ¿se entiende? Claro, claro. Entonces, bueno, por ejemplo, estamos ahora en un marco de una pandemia que creo que podemos tener discusiones acerca de qué tan seria o no es, pero la pandemia como tal existe. Sí, hay pero interpretaciones muy paranoicas. Pero en general nos gusta la idea, o nos seduce, o a muchos seduce la idea, de que 4 se juntaron para hacernos mal. Para hacernos mal y lograr, ¿no? Bueno, en fin, no quiero irme de tema, pero yo recuerdo que esta pobre persona que se terminó quitando la vida, que me da ganas del abrazo humano, de ejercer sobre ella y los suyos. Después nos enteramos que había protagonizado 2 o 3, no recuerdo con precisión, vuelcos con su camioneta, que era muy común que en el pueblo lo vieran manejando a altas velocidades. Claro. ¿No? Entonces, decís, bueno, pero acá había señales grandes como una casa, ¿no? Claro. Y sumándome a lo que vos decís, para terminar, por hoy, Esteban, hay algo que al pasar dijiste que a mí me gustaría, incluso estimulado por el comentario de un oyente, acerca de lo primitivo, ¿no? Y algo así como que entonces, si nos volvemos, yo mismo manejo ese concepto, ¿no? Yo me gusta mucho manejar el concepto del tránsito civilizatorio que ha tenido la humanidad, que yo creo que
aún tiene mucho por recorrer, pero creo que me vuelvo un ser un tanto infame desde el punto de vista histórico si no advierto ciertos avances. Claro. ¿No? Aún así, casi como una mirada no crítica, autocrítica, por ese concepto colectivo sobre el que insistís y que yo comparto, me pregunto, ¿pero acaso no es como gastar pólvora en chimango la idea de querer que nosotros, los humanos, nos saquemos de encima el primitivo, porque eso es lo que nos constituye? Es decir, no hay como una pelea casi inútil. Lo digo yo que, repito, estoy transitando por la vereda de enfrente. El que reconoce el avance, el que apoya el avance, el que creo que estamos llamados a ser mejor cada día, cada segundo, ¿verdad? Aún así, tengo la obligación profesional de hacer la pregunta. Lo que pasa es que esa lucha nunca va a tener fin, porque, como digo, lo humano también es eso, también es lo etológico, también es el primate. Eso también es parte de lo humano, eso también nos compone. Pero desde el Pacto Social de Rousseau, desde las religiones, que son mucho más antiguas que eso, las religiones son, antes que nada, una propuesta de pacto social, de una serie de regulaciones para que podamos convivir amablemente. La legislación también es eso. Entonces, claro, creo que existe todo un esfuerzo que también lo hemos hecho nosotros, porque nosotros creamos las pautas religiosas, las pautas morales, las pautas legales. Somos nosotros los constructores de todo eso, tratando de controlar y de contener a la violencia, a la ley del más fuerte, tratando de que en el ordenamiento social rijan otros principios, otros valores y otros fundamentos. Claro, que no alcance ser más fuerte para, entre comillas, tener la razón. Exactamente, exacto. Y a nosotros los varones, que yo creo que en el proceso civilizatorio, sin hacer la política barata del autoflagelo, creo que venimos un poquito detrás, porque, a menos que me hagas cambiar de opinión, cosa sobre la cual no tengo ningún problema, entiendo que a veces nos sale ese primitivo de, por ejemplo, querer dirimir un conflicto o saber de qué lado está la razón, agarrándonos a las trompadas, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y yo, con una persona con la que estuve no hace tanto, cerca de agarrarme las trompadas, no me agarré las trompadas y le dije, ¿sabes por qué? Porque tengo miedo que me lastimes, porque vos sos más grande que yo. Sos más grande, sos más joven, seguramente me vas a pegar y me da miedo que me lastimes, que me duela después. Y segundo, y si así ocurriese, tampoco eso significa que vos tengas razón en esta discusión. Ojo, no me estoy haciendo el doctor en filosofía, me salió así y otras veces he sido el otro, probablemente. No, ¿a qué tenemos que apelar para que justamente...? Pero por eso es que todos tenemos que respaldar la causa del feminismo, porque los cambios no los va a provocar el que detenta el poder. Los cambios los van a provocar los que padecen el poder, los que padecen la subestimación, la subordinación, la arbitrariedad del poder. Y como dijiste varones, creí que ibas para ahí. Los varones son físicamente, muscularmente, en general, más fuertes que las mujeres, pero también están más cerca, detentan otros poderes, el poder económico, el poder político. Es una lucha muy larga. El poder discursivo, ¿no? La de lograr la paridad en política, la de lograr que las mujeres ganen lo mismo que los hombres. Aún en el Uruguay hay diferencias salariales de más del 20% por la misma tarea. Y las mujeres siguen siendo esclavas, siguen teniendo una enorme carga de trabajo no remunerada. Entonces, yo creo que esa rebelión de las personas que han sido víctimas de la injusticia, que son nuestras compañeras, nuestras hermanas, la mitad de la sociedad, todos debemos respaldar y todos debemos abanderarnos detrás de ellas, ¿no? Lo que digo es que hay muchas formas de dominación por la violencia
y no todas son pegarle trompadas al otro que físicamente es más viejo o más débil o más... no solo ese tipo de poder tan obvio, tan evidente, sino que hay otras formas de poder. Desde ya. Claro, y que en general quien la detenta no quiere que las cosas cambien. Bueno, ese se podría decir que es un axioma, ¿no? Quien tiene poder, en cualquier orden, cualquier estructura, medio como que muchas ganas de soltarlo no tiene, ¿no? Exactamente. Y con un me permito intercambiar en este vínculo que tan generosamente has dispuesto que también sea horizontal. Me permito citar una vez más a los estudiosos del poder, en particular me viene a la cabeza Michel Foucault, cuando habla que justamente el gran mérito que tiene el poder, y por ende el poderoso, es lograr que la estructura discursiva que sustenta el poder sea abrazado y defendido por aquellos que incluso son víctimas de ese poder. Claro, claro. Lo que hace una ecuación casi perfecta. Claro. El perjudicado del poder es el que reivindica la estructura, ¿no? Claro. Del poder. Y así ahí se vuelve una pelea un poco difícil también, ¿no? Sí, hay ideas e ideologías que son dominantes socialmente y que nos infiltran a nosotros, capilarmente, digamos, nos enchumban y todos quedamos un poco contaminados por ese tipo de ideas. Bien. Y volviendo al origen, todos estamos contaminados por la violencia, por la destrucción. Eso está dentro de nosotros también. Está en la sociedad y dentro de cada uno de nosotros. Nos hace bien superar eso y lograr que sea la cabeza grande, la de los valores altruistas y colectivos, y nos hace bien que sea eso lo que nos gobierna. Y no el egoísmo, la rapacidad, el individualismo, la discriminación, la intolerancia. Nos hace mejor ser buenos, claro. Nos hace más afortunados y finalmente incluso hasta más ricos. Vamos arriba. Bueno, bien. Para terminar, mirá qué nefasto que soy. Aún así, ¿es probable que alguien se quite la vida sin sufrir una depresión? ¿Sin tener esa patología? Una vez en España, en la cátedra de Alonso Fernández, que era una cátedra psiquiátrica muy prestigiosa, y tenían una serie de condiciones que les permitía hacer un estudio confiable, hicieron un estudio muy interesante sobre un conjunto enorme, una muestra muy grande, eso también es valioso, de suicidios consumados. Y tenían que, en el 90% de los casos, existía una condición patológica, no solo psíquica, no solo mental, también orgánica, somática, porque está el suicidio de la persona que tiene una enfermedad incurable, se avecina un trayecto que no quiere pasar, lo atemoriza y piensa también altruistamente en quienes lo cuidan y todo eso, y gente que toma ese tipo de decisiones, ¿no? Pero en el 90% de los casos era evidente que una patología había sido central en el desencadenamiento de la situación. Y solo una de cada 100 no encontraba explicación. Una de cada 100. Y dentro de esas, ellos estaban los que ellos consideraban que podían ser suicidios compartibles, o sea, con un fundamento compartible. Es interesante ese estudio y bueno. En España, dijiste. Sí. En la práctica de uno de todos los días, que no hay semana en la que uno no se encuentre con este tema, ¿no? Como una amenaza, como una probabilidad, como algo que se insinúa oscuramente en el horizonte, como si fuese una nube negra que trae cosas malas, ¿no? De mal augurio. Siempre estamos con este tipo de problemas. La verdad es que casi siempre hay patologías y hay patologías sociales, porque el aislamiento y la soledad son patologías sociales. Y el despecho es fundamental. Y bueno, el alcohol, sociedades envejecidas, mucha soledad, una circulación de la violencia que se ha vuelto cada vez más natural, ¿no? Pero
Sí, si tomamos la gran definición de salud y por lo tanto de enfermedad como un malestar que a veces tiene causas sociales y no solo biológicas y psicológicas, entonces sí, porque es una patología no tener trabajo, es una patología estar solo, aislado en este tiempo que acabamos de vivir de cuarentenas y de aislamiento en sus domicilios, la gente ahí aislada, confinada, llena de temores, llena de incertidumbre acerca de su futuro económico y laboral. Eso es patológico también, ¿verdad? Eso también es parte de un mal que de repente no está en los libros de medicina, pero es una patología de la sociedad. Cuando vos ves las sociedades modernas capitalistas, España, donde los menores de 25 años tienen un 50% de desocupación, 50%, hay un 50% de muchachos menores de 25 que no logran encarar el camino, Alejandro, de la construcción social, de que su aporte sea requerido y que sea recompensado, ¿no, verdad? Que le digan te necesitamos, queremos que necesitado, nosotros, exactamente, ¿no? Sino que por el contrario, entonces ¿cómo no van a caer en el consumo de drogas, de alcohol y de todo tipo de adicciones? ¿Cómo no van a caer en la desesperanza? Son enfermedades sociales potencialmente mortales. Bueno, muchas gracias, Esteban. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Sí, señor, a la orden. El doctor, médico, psiquiatra Esteban Acosta nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.